Imagina por un momento un lugar donde las costumbres y tradiciones parecen ir en contra de todo lo que consideramos lógico o convencional. Un rincón en el mundo donde las prácticas sociales y culturales desafían nuestra percepción de lo que es normal y aceptable. Un lugar donde incluso el estiércol de vaca, ese residuo que en otros sitios suele asociarse con suciedad y desorden, se convierte en un símbolo de prosperidad y abundancia. Este lugar no pertenece a una historia de ciencia ficción ni a un mundo futurista imaginado por la creatividad humana. Se trata del Tíbet, esa tierra mítica que se asienta en la cima del mundo, en la majestuosa cordillera del Himalaya, donde la vida cotidiana revela costumbres realmente asombrosas y sorprendentes. En esta narración, exploraremos 15 tradiciones que parecen sacadas de un relato fantástico, pero que son parte integral del tejido cultural de este país remoto, cubierto de nieve y rodeado de misterios. Algunas de estas costumbres te llenarán de asombro y quizás te provocarán una sonrisa de incredulidad, mientras que otras te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la cultura y la historia del Tíbet. Prepárate para un viaje que te llevará a comprender un mundo donde todo es diferente, donde las tradiciones milenarias todavía tienen un peso fundamental en la vida de sus habitantes. Comencemos con una realidad que resulta casi increíble en su esencia. En la cultura tradicional tibetana, las mujeres jóvenes son alentadas a tener relaciones íntimas con al menos 20 hombres antes de que se considere que están listas para contraer matrimonio. Aunque esta afirmación pueda parecerte sorprendente, en realidad responde a una profunda creencia que sostiene que un matrimonio con una mujer que aún no ha experimentado la vida puede traer calamidades y problemas para la familia del esposo. En contraste con muchas culturas donde la castidad y la pureza femenina son valores fundamentales, en el Tíbet, la experiencia sexual de las jóvenes se valora y se simboliza mediante la recopilación de signos y símbolos que sirven como evidencia de sus vivencias. Estas pruebas se recopilan después de cada relación, formando un registro que acompaña a la mujer en su camino hacia el matrimonio. Pero esto no es todo. En algunas familias tibetanas, existe una práctica aún más inusual y sorprendente. Cuando una mujer se casa, puede hacerlo con varios hermanos simultáneamente. En estos casos, generalmente el hermano mayor es considerado el jefe de la pareja, actuando como el cónyuge principal, mientras que los hermanos menores comparten las responsabilidades del hogar y la crianza. Esta antigua tradición, que ha perdurado a lo largo de los siglos, tenía como propósito principal conservar la propiedad familiar en manos de la misma familia y evitar conflictos en un entorno donde las condiciones de vida en las duras montañas tibetanas exigen estrategias de supervivencia y de mantenimiento de la unidad familiar. Aunque para los ojos del mundo moderno estas costumbres puedan parecer complicadas o incluso controvertidas, en realidad reflejan una profunda reflexión sobre la organización social, la conservación de recursos y la armonía en una sociedad que ha aprendido a adaptarse a las duras condiciones del entorno. Ahora, pasemos a una tradición que, en apariencia, puede parecer meramente curiosa, pero que en realidad encierra un significado simbólico muy profundo. En el Tíbet, la presencia de estiércol de vaca en las paredes de las casas no es vista como un signo de suciedad o descuido, sino como un símbolo de riqueza y prosperidad. Cuanto más cubiertas están las paredes con manchas marrones, más prósperos se consideran sus habitantes. Es decir, la acumulación de estiércol no solo indica que la familia posee ganado, sino también que vive en abundancia y que tiene recursos suficientes para mantener a sus animales. En un entorno donde los recursos son escasos y la montaña impide el acceso a muchas comodidades, el ganado representa la principal fuente de riqueza y sustento. Además, estas vacas se alimentan con hierba pura, que crece en los prados de la región, y beben agua cristalina de las montañas, lo que hace que el estiércol tenga un olor suave, casi aromático, similar al de la hierba seca. Los habitantes del Tíbet incluso elaboran productos especiales a partir de este material, como panes planos que se han convertido en un manjar local y que atraen a turistas de todas partes del mundo, ansiosos por probar estos curiosos alimentos tradicionales. La gente afirma con orgullo que estos panes no solo son seguros para el consumo, sino que además poseen beneficios para la salud, siendo considerados un alimento nutritivo y natural. ¿Estás dispuesto a añadir esta tradición tan exótica a tu lista de experiencias que deseas vivir en tus viajes? La decisión está en tus manos.
La próxima vez que visites una aldea tíbet en muchas culturas, la manera en que las comunidades honran y se despiden de sus seres queridos revela profundas creencias y valores que trascienden las simples tradiciones funerarias. Sin embargo, en el mundo tibetano, una de las prácticas más singularmente arraigadas y cargadas de significado espiritual es la llamada entierro celestial, un ritual que difiere radicalmente de los enterramientos tradicionales que conocemos en muchas otras sociedades. En lugar de optar por la inhumación en la tierra o la cremación, los tibetanos han desarrollado una práctica que combina el respeto por la naturaleza, la espiritualidad y la practicidad, en un acto que muchos describirían como una expresión suprema de compasión y de comprensión del ciclo de la vida. Este ritual sagrado consiste en preparar meticulosamente el cuerpo del difunto, un proceso que requiere la intervención de expertos en la materia. Una vez que el cuerpo está listo, se lleva hasta la cima de una montaña, un lugar que simboliza la conexión entre el cielo y la tierra. Allí, los restos son colocados de manera reverente para que sean consumidos por los buitres, esas aves que en muchas culturas representan la pureza y la transición espiritual. Lejos de considerarse un acto de violencia, esta práctica se entiende como una manifestación profunda de la compasión, una manera de devolver la vida a la naturaleza y permitir que el alma, que ya ha abandonado el cuerpo, cumpla su destino final. Los tibetanos creen firmemente que, en el momento en que el cuerpo se convierte en alimento para otros seres vivos, el espíritu puede elevarse hacia el cielo, liberado de los límites físicos. Este acto refleja una visión del mundo profundamente arraigada en el budismo, donde la vida y la muerte forman parte de un ciclo eterno, donde la compasión y la conexión con toda forma de vida son fundamentales. La tradición también posee un carácter práctico, ya que el terreno áspero y rocoso de la meseta tibetana dificulta enormemente la realización de entierros convencionales y hace prácticamente inviable la cremación debido a la escasez de combustible. Así, convertir el cuerpo en alimento para las aves de rapiña no solo es una decisión espiritual, sino también una respuesta a las condiciones ambientales y logísticas del entorno. Cuando las aves elevan sus alas hacia el cielo, se cree que el alma del difunto se eleva también, alcanzando la dimensión espiritual en la que busca su destino final. Este modo de entender la muerte invita a reflexionar sobre cómo diferentes culturas perciben la vida y la conexión con la naturaleza. ¿Qué opinas tú acerca de esta práctica? ¿Podría cambiar tu percepción sobre la muerte y el vínculo que mantenemos con el mundo natural si consideraras que, en cierto modo, la muerte también puede ser un acto de generosidad y de unión con el entorno? La diversidad cultural en este aspecto revela que las formas de despedida y las creencias sobre el más allá son tan variadas como las propias comunidades humanas. Compartir tu opinión puede abrir una ventana para entender estas diferencias y enriquecer nuestra perspectiva sobre la existencia y la trascendencia. Pasando a otro hecho que parece desafiar la lógica del mundo moderno, encontramos en el corazón del Tíbet una ciudad llamada Nagak, un lugar que resulta casi inexplicable en su resistencia y en su existencia misma. Con una extensión que supera los 160.000 kilómetros cuadrados y una población que apenas alcanza las 500.000 personas, Nagak se presenta como una de las áreas más inhóspitas y desafiantes del planeta. La particularidad más sorprendente de esta ciudad radica en la absoluta ausencia de árboles vivos. Incluso en los desiertos más áridos y en los territorios más desolados, suele encontrarse alguna forma de vegetación, alguna señal de vida vegetal que intenta aferrarse a la tierra. Pero en Nagak, esa esperanza parece haberse extinguido, y la tierra se muestra completamente baldía, un paisaje de roca y hielo que ha resistido a todos los intentos humanos de transformar su entorno. Este fenómeno no obedece a una falta de deseo o de conocimiento por parte de los habitantes o científicos que han estudiado la región. La razón fundamental, y quizás más desconcertante, es que simplemente no hay condiciones que permitan que los árboles puedan sobrevivir allí. La altura de más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, combinada con temperaturas que permanecen congeladas la mayor parte del tiempo, crea un entorno extremadamente hostil. Las raíces no logran arraigar en esa tierra dura y fría, y cualquier intento de plantar árboles ha fracasado de manera repetida a lo largo de los años. Para intentar solucionar este problema, las autoridades locales han establecido una recompensa en yuanes, una suma considerable, para quien logre cultivar un árbol resistente y capaz de soportar los inviernos implacables. Sin embargo,
A pesar de que la cima que se encuentra en el Himalaya, conocida como un pico relativamente modesto en comparación con otros en la cordillera, todavía permanece invicta por la hazaña de los escaladores, su cima nunca ha sido conquistada por completo. Algunos de los aventureros que han intentado su ascenso aseguran que, al acercarse a la parte superior, sus brújulas comienzan a girar de manera inexplicable, como si una fuerza desconocida perturbara el equilibrio de sus instrumentos de navegación. Otros indican que, en ese punto, el tiempo parece transcurrir de forma diferente, como si las leyes normales de la física y la percepción se alteraran en esa zona. Para los habitantes del Tíbet, esa montaña, llamada Monte Kailas, es mucho más que una simple elevación en el paisaje. Es una entidad sagrada cuyo significado trasciende lo físico. Existe la creencia entre los tibetanos que intentar escalarla puede desencadenar consecuencias catastróficas, no solo para el propio escalador, sino también para el equilibrio espiritual y la paz del mundo entero. La leyenda advierte que esa cima posee una energía especial que debe respetarse, pues su conquista podría traer desastres naturales o disturbios espirituales, un temor profundamente arraigado en su cultura. En otro aspecto de la cultura tibetana, la forma en que las personas se saludan tiene un carácter muy particular y lleno de simbolismo. Cuando un tibetano te ofrece un saludo, en lugar de una sonrisa o un apretón de manos, suele sacarse la lengua. La razón de esta costumbre, tan sorprendente como enigmática, tiene raíces históricas que se remontan al siglo I. La tradición está relacionada con un rey llamado Langdharma, conocido por su crueldad y por perseguir implacablemente a los budistas en su tiempo. La leyenda cuenta que ese malvado monarca tenía la lengua negra como el carbón, una característica que quedó registrada en la memoria colectiva de su pueblo. Tras su muerte, los tibetanos comenzaron a temer que, en algún momento, esa lengua negra pudiera simbolizar su posible reencarnación en un ser humano. Por ello, la gente empezó a mostrar la lengua como una prueba de que no eran esa reencarnación malvada. Así, este acto se convirtió en un símbolo de paz y buena voluntad, una forma de demostrar que uno no traía malas intenciones. En la actualidad, cuando un tibetano te saluda con la lengua afuera, parece decir, yo vengo con buenas intenciones, un gesto que refleja apertura y respeto, una tradición que ha perdurado durante más de 1000 años. Estas manifestaciones culturales, cargadas de historia y significado, enriquecen la percepción que tenemos del Tíbet y de sus habitantes. Son expresiones que invitan a la reflexión y al respeto por las tradiciones ancestrales, las cuales han logrado sobrevivir a través de los siglos en un entorno de desafíos constantes. No olvides apreciar estas fascinantes expresiones culturales, ya que en ellas se reflejan las profundidades de una historia milenaria. La exploración de estos hechos, además, revela aspectos sorprendentes sobre la adaptación y supervivencia humanas en condiciones extremas, y promete ofrecer aún mucho más en futuras narraciones llenas de interés y descubrimientos. En otro ámbito, en algunas regiones del Tíbet existe un antiguo ritual dedicado a los recién nacidos, una tradición que refleja tanto las duras condiciones del clima como la fortaleza de las tradiciones culturales que han perdurado en esa tierra remota. El primer día después del nacimiento, la madre, junto con la mujer más respetada y venerada de la comunidad, sostiene al bebé en sus brazos y lo lleva hasta un arroyo glaciar cercano. Allí, con un breve y solemne acto, sumergen suavemente el pequeño cuerpo en las frías aguas, dejando solo su cabeza afuera. Se cree que esta ceremonia fortalece la conexión del niño con la naturaleza, además de estimular su capacidad de adaptación a las extremas condiciones ambientales del altiplano. La reacción del bebé ante esta prueba es muy significativa. Si el niño reacciona con vigor, permaneciendo alerta y activo, se interpreta como un signo de vitalidad y buena salud. Por el contrario, si muestra debilidad o letargo, ello genera preocupación entre los familiares, quienes entienden que puede ser un indicador de posibles dificultades para sobrevivir en ese entorno hostil. Los habitantes del Tíbet poseen también una serie de adaptaciones genéticas que les permiten afrontar las adversidades del clima extremo. Sus genes, que en parte se remontan a los denisovanos, les confieren una eficiente absorción de oxígeno en la sangre y una resistencia notable al frío intenso. Estas características biológicas, producto de una larga historia de adaptación, explican en buena medida cómo la comunidad ha logrado sobrevivir en uno de los lugares más desde tiempos inmemoriales.
El té ha sido mucho más que una simple infusión en las tierras altas del Tíbet. Ha sido un símbolo de comercio, cultura y tradición que atraviesa vastas distancias y siglos de historia. Para que una sola taza de té llegara a las manos tibetanas, debía recorrer una distancia inmensa, que en algunos casos alcanzaba los 1000 kilómetros. Este trayecto, lleno de desafíos y peligros, se convirtió en uno de los caminos comerciales más legendarios de toda la historia. Un verdadero testimonio de la perseverancia y el ingenio de los pueblos que lo atravesaron. La ruta del té y los caballos se extendía por casi 400 kilómetros, atravesando una de las cordilleras más peligrosas del mundo, donde las montañas más escarpadas y los pasos más traicioneros eran testigos de innumerables historias de comercio y supervivencia. En este arduo intercambio, los comerciantes intercambiaban preciosos caballos por té, creando así una arteria vital que conectaba el remoto Tíbet con el resto del mundo exterior. Una vía que, más allá de su función comercial, se convirtió en un símbolo de unión cultural y económica entre distintas civilizaciones. Pero aquí surge un dato verdaderamente fascinante. El té llegó a la región tibetana mucho antes de que los comerciantes cruzaran esas peligrosas montañas. La llegada del té no fue un evento reciente, sino que se remonta a un pasado remoto, resultado de un viaje épico que parece casi mítico. Los tibetanos, en su ingenio y creatividad, inventaron una forma singular de preparar esta bebida. En lugar de consumirla de la manera convencional, idearon un método único y brillante para batir el té con mantequilla y sal, transformándolo en una especie de sopa más que en un simple té. Esta preparación, conocida como té con mantequilla, se convirtió en una parte imprescindible de su vida cotidiana. Su consumo es tan intenso que los tibetanos llegan a beber varias decenas de tazas al día, un ritual que abarca desde la atención a los invitados, las oraciones matutinas, hasta la alimentación misma. En un país donde la agricultura es casi imposible debido a las condiciones extremas, esta bebida se convirtió en una fuente de calor, nutrición y sustento, además de un símbolo de hospitalidad y cultura. Continuando con las imágenes que evocan la identidad tibetana, seguramente habrás visto esas banderas de colores vibrantes ondeando contra el cielo azul brillante del altiplano. Sin embargo, esas banderas no son simplemente decoraciones festivas o elementos visuales llamativos. Son en realidad una parte fundamental de una de las tradiciones espirituales más hermosas y profundas de la Tierra. Se llaman banderas de oración, o lungta, y en cada una de ellas se inscriben mantras y oraciones sagradas que llevan el poder de las palabras benditas en el viento. En el centro de cada bandera, destaca un símbolo del caballo ventoso, que representa las tres joyas del budismo: Buda, el Dharma y la Sangha. Además, en cada rincón de estas banderas aparecen animales simbólicos que reflejan diferentes virtudes y cualidades espirituales. El ave Garuda, por ejemplo, simboliza la sabiduría. El dragón del poder encarna la fuerza y la protección. El tigre y el león de las nieves representan la valentía y la nobleza. Pero estas banderas tienen una vida efímera, no están hechas para durar eternamente. Cuando se desgastan y se desintegran por las duras condiciones del clima montañoso, los tibetanos creen que sus oraciones, llevadas por el viento, vuelven al universo para bendecir a todas las criaturas. Cuanto más desgastada esté una bandera, más bendiciones se consideran que ha enviado al cosmos, como si el viento la utilizara para transmitir sus plegarias y energías positivas a todos los seres. Existen reglas estrictas en cuanto a su manejo y colocación. Por ejemplo, si alguna de estas banderas cae al suelo, nunca se debe pisar. Lo correcto es elevarla nuevamente a un lugar elevado o entregarla a una familia que sepa cómo desecharla de manera adecuada, respetuosa y ceremonial. Además, el momento en que se cuelgan estas banderas es crucial. En días considerados desfavorables, se cree que colgarlas puede traer mala suerte. Por ello, solo se eligen días espiritualmente adecuados, en los que la energía se considera favorable para realizar este ritual. En épocas pasadas, estas banderas eran objetos de un valor incalculable, más preciados incluso que las posesiones materiales. Se regalaban en ocasiones especiales, como en las bodas, y se consideraban símbolos de prosperidad, protección divina y espiritualidad, mucho más valiosos que cualquier tesoro. Las fotografías y videos que capturan escenas borrosas, en las que cualquier figura podría ser reconocida, a menudo presentan una imagen imprecisa y difusa,
como si el tiempo o la calidad de la grabación jugaran en contra de la claridad. En muchas ocasiones, lo que parecen ser cuerpos congelados en la nieve resultan ser simplemente falsificaciones ingeniosas, elaboradas con la intención de engañar o de alimentar el misterio, o por el contrario, criaturas que aún no han sido identificadas con certeza y que, por tanto, permanecen en el limbo de lo desconocido. Este tipo de hallazgos, o mejor dicho, de supuestos descubrimientos, despiertan un interés especial en los habitantes del Tíbet, quienes consideran al Yeti como algo más que un mito o una mera invención orientada a atraer turismo. Para ellos, el Yeti no es simplemente una figura de leyenda, sino que representa una presencia tangible en su cultura y en su historia, tan real en su percepción como lo son el leopardo de las nieves o cualquier otro animal que habite esas regiones extremas y remotas. A lo largo de los años, decenas de expediciones han explorado los rincones más escondidos del vasto y enigmático Tíbet, empleando tecnologías de avanzada, como cámaras térmicas, análisis de ADN y otros métodos científicos innovadores. Algunas de estas expediciones lograron encontrar rastros que despertaron la curiosidad de los investigadores, dejando en evidencia posibles evidencias físicas del ser misterioso. Sin embargo, otras expediciones no lograron obtener ningún hallazgo concluyente, y en algunos casos, sus participantes no regresaron con pruebas definitivas que puedan cerrar el debate. Hasta la fecha, nadie ha presentado una evidencia concluyente que pueda poner fin a este enigma, a este misterio que ha perdurado durante generaciones y que continúa alimentando la imaginación colectiva. Pero ¿qué opinas tú? ¿Crees que en las vastas y frías extensiones del Tíbet todavía habita alguna criatura desconocida, una especie que escapa a nuestra comprensión y que quizás sea invisible para la ciencia moderna? ¿O acaso todo esto no es más que folclore, una leyenda moldeada por el paso del tiempo y por la propia naturaleza, que se ha convertido en parte de la tradición cultural? La cuestión sigue abierta y en discusión, y seguramente seguirá dividiendo opiniones por muchos años más. La historia del Yeti, en particular, se ha convertido en uno de los secretos más persistentes, generando debates que parecen no tener fin, en donde la realidad y la leyenda se entrelazan en una danza eterna. Pasando a otro punto de gran importancia en la historia y cultura del Tíbet, encontramos la ciudad de Lhasa, la capital de esta región mística y ancestral. En ella se encuentra una de las estructuras arquitectónicas más impresionantes del planeta, un monumento que parece desafiar las leyes de la física y la lógica. El Palacio de Potala, considerado por muchos como una maravilla de la ingeniería, parece surgir de la misma roca, como si las leyes naturales hubieran sido quebrantadas en su creación, dando la impresión de que no fue construido por manos humanas, sino que emergió de la tierra misma. Sin embargo, esa aparente milagrosa formación no es más que un testimonio del talento, la dedicación y la visión de los artesanos tibetanos, quienes lograron erigir una estructura que desafía las limitaciones humanas. El Potala no es solo un monumento, sino una fortaleza de 13 pisos que alberga más de 1000 habitaciones, todas ellas distribuidas en un complejo que combina funcionalidad y espiritualidad en perfecta armonía. Se sitúa en una altitud que hace que respirar sea un desafío para la mayoría, una característica que aún desconcierta a los ingenieros y arquitectos modernos. La construcción de semejante maravilla requirió un esfuerzo titánico. Todos sus materiales fueron transportados a mano, en una ardua labor que duró décadas y que se realizó en un clima extremo, cortando solo en temporadas cortas y cuidadosamente planificadas. Durante siglos, el Palacio de Potala sirvió como residencia de invierno del Dalái Lama, además de ser un símbolo de poder y espiritualidad. La fortaleza no solo refleja la maestría en ingeniería, sino también la profunda devoción y cultura del pueblo tibetano. La estructura se divide en dos partes principales: el Palacio Blanco, que cumplía funciones administrativas y residenciales, y el Palacio Rojo, dedicado a ceremonias religiosas, rituales y actividades espirituales. En su interior, se pueden encontrar frescos, tumbas, obras de arte y capillas que reflejan siglos de cultura tibetana, su filosofía budista y su historia milenaria. Tras el exilio del Dalái Lama, en la actualidad el Palacio de Potala ha sido convertido en un museo, en lo profundo de la vasta meseta tibetana, donde los enormes glaciares y extensos campos de nieve parecen extenderse hasta el horizonte. Se encuentra una fuente vital que sustenta a una de las regiones más importantes del planeta, los ríos que nacen en estos hielos.
Entre ellos, destacan el Brahmaputra, el Ganges, el Indo, el Ind, el Mekong, el Salween y el Yangtze, todos ellos alimentados por las masas de hielo que, lentamente, se derriten debido a los efectos implacables del cambio climático. Estos ríos no solo representan un suministro de agua potable para millones de personas, sino que también constituyen la columna vertebral de la agricultura, la economía, la industria y, en definitiva, de la civilización en varias naciones del sur de Asia. La dependencia de más de 2.000 millones de seres humanos de estas aguas, que nacen en los glaciares tibetanos, revela una realidad dramática. Casi el 47% de la población mundial se ve directamente afectada por la salud de esta región. Así, el recurso más esencial que posee la Tierra está en riesgo, puesto que el calentamiento global acelera el derretimiento de los glaciares a un ritmo alarmante. Los científicos advierten con urgencia que, si no se detiene el proceso de calentamiento, muchos de estos glaciares podrían desaparecer en unas pocas décadas. La desaparición de estos gigantes de hielo provocaría una crisis hídrica de proporciones catastróficas, afectando a miles de millones de personas que dependen de estos recursos naturales. Los lagos y ríos del Tíbet, como el Namcho y el Yamdrok, no deben ser vistos simplemente como escenarios pintorescos o atractivos turísticos. En realidad, son reservorios naturales fundamentales que regulan el flujo de agua en toda Asia. Cuando estas fuentes vitales están en peligro, las consecuencias no se limitan a una región específica, sino que se sienten a lo largo y ancho del continente y más allá, afectando ecosistemas, economías y comunidades enteras. En otro plano, la cultura tibetana guarda uno de sus aspectos más sorprendentes y enigmáticos: la meticulosa búsqueda de los reencarnados de sus líderes espirituales. Este proceso no es una simple tradición mística o un acto aleatorio, sino que está cuidadosamente organizado y regulado por reglas estrictas y procedimientos definidos. Cuando un Dalai Lama fallece, los monjes de mayor rango interpretan las señales y los signos que dejó, como visiones, escritos, objetos personales o indicios espirituales, que apuntan hacia el lugar donde su alma reencarnará. A partir de estas indicaciones, se envía a equipos especializados a explorar aldeas remotas, muchas veces siguiendo revelaciones recibidas de lamas de alto rango, en una búsqueda que combina la tradición espiritual con métodos rigurosos. Cuando encuentran a un niño que parece ser el candidato adecuado, se le someten a una serie de pruebas específicas. Este niño debe demostrar que recuerda aspectos de vidas pasadas, aprender los temas del currículo espiritual de los Dalai Lamas anteriores y mostrar características y cualidades que reflejen la sabiduría y conciencia que se espera de su liderazgo. La elección del próximo Dalai Lama, por tanto, no es un asunto fortuito, sino que sigue un proceso meticuloso y lleno de significado, que refleja una creencia profundamente arraigada en la reencarnación y en la continuidad espiritual. El actual 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, fue reconocido en su infancia en un pequeño pueblo de agricultores, donde desde muy temprano mostró cualidades excepcionales. Fue enviado a Lhasa, en la región de la meseta tibetana, para recibir una educación espiritual y política, en una tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos. Este sistema, único en el mundo, desafía las ideas convencionales de liderazgo por nacimiento o herencia de riqueza. En cambio, se basa en la creencia de que ciertas almas están destinadas a volver para servir a la humanidad una y otra vez. A pesar de las turbulencias políticas, las invasiones y las ocupaciones que han marcado la historia moderna del Tíbet, esta práctica ancestral ha logrado mantener viva una tradición espiritual que trasciende generaciones, preservando un vínculo profundo con la identidad y la cosmovisión tibetana. Ahora, cambiando de tema, hablemos de un logro agrícola que, aunque casi nadie conoce, representa uno de los mayores avances de la humanidad en la producción de alimentos: la cebada tibetana, también conocida como cebada de montaña. Esta planta, que florece en las alturas más extremas del planeta, es la única cultura que puede crecer en altitudes que oscilan entre los 3.000 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar. A lo largo de los siglos, el Tíbet, esa vasta y enigmática tierra situada en las alturas de las montañas más imponentes del mundo, guarda en su corazón secretos que trascienden lo material y lo cotidiano. Entre sus tesoros más valiosos, encontramos un alimento que trasciende la simple nutrición para convertirse en un símbolo cultural y espiritual: la cebada de montaña.
Este cereal no solo provee una fuente abundante de proteínas, fibra y aminoácidos esenciales, sino que también encierra en su composición un nutriente en particular que resulta fundamental para la salud humana, la lisina. La lisina es un aminoácido que el cuerpo no puede producir por sí mismo, por lo que su presencia en la dieta resulta imprescindible para mantener un equilibrio nutritivo adecuado. Desde tiempos ancestrales, los tibetanos han desarrollado una gastronomía basada en este supergrano, que ha dado lugar a toda una tradición culinaria. La harina de cebada tostada, conocida como sampa, forma la base de numerosos platos tradicionales que acompañan las festividades y la vida cotidiana en la región. Entre ellos destacan los fideos tukpa, elaborados con harina de cebada, que se sirven en caldos reconfortantes y sustanciosos. Además, el pan de cebada, denso y sabroso, y la cebada fermentada, que se transforma en cerveza, no solo son fuentes de energía, sino también símbolos de identidad y resistencia. Estos productos, tan arraigados en la cultura local, representan mucho más que simples alimentos. Son un puente entre la tierra y el espíritu, entre la historia y la supervivencia. La cebada de montaña, por tanto, trasciende su función como nutriente. Es un auténtico símbolo cultural que aparece en rituales religiosos, en festividades y en ceremonias importantes. En las tradiciones tibetanas, la cebada representa abundancia, buena suerte y longevidad. Se utiliza en ofrendas, en celebraciones que buscan la bendición de los dioses, y en rituales que honran la tierra y sus espíritus. La importancia de este cereal en la vida espiritual y social de los tibetanos refleja una profunda conexión con su entorno natural, una relación que combina respeto, veneración y un sentido de pertenencia. Pero el espíritu del Tíbet no solo reside en su gastronomía. La región está marcada por una arquitectura impresionante, que desafía las leyes de la gravedad y la lógica, elevándose en las alturas como si quisieran tocar el cielo. Los monasterios y templos, construidos en las cimas montañosas más inaccesibles, parecen desafiar el tiempo y las dificultades. Estos monumentos arquitectónicos, muchos de ellos excavados en las laderas de las montañas o levantados con precisión infinita, representan la creencia central de los tibetanos, que las montañas son moradas divinas, lugares sagrados donde la presencia de lo divino se hace palpable. La construcción de estos templos no fue tarea sencilla. Requirió un ingenio y una destreza excepcionales, pues cada piedra, cada viga, cada ornamentación fue colocada a mano, enfrentándose a peligrosas pendientes, temperaturas extremas y un aire enrarecido que podía minar las fuerzas de los trabajadores. Los caminos escarpados que llevan a sitios como Rongbuk, en el pie del Everest, o el Nido del Tigre en Bután, parecen desafiar la gravedad y la lógica. Estos lugares, lejos de ser simples estructuras religiosas, están en íntima comunión con la naturaleza. Se fusionan con ella, formando un todo armonioso donde la espiritualidad y la grandiosidad del paisaje se entrelazan en una danza eterna. Estos monasterios y templos no solo sirven para la adoración o la meditación. Son también centros de conocimiento y aprendizaje. En sus muros se estudian disciplinas tan variadas como la medicina tradicional, la astronomía y la filosofía. Albergan antiguos textos escritos en idiomas que solo unos pocos pueden comprender, obras de arte que reflejan siglos de historia y devoción, y sirven como refugios donde los monjes pueden desconectarse del bullicio del mundo exterior para encontrar la paz interior. Son, en definitiva, templos del espíritu humano, lugares donde la fe y la sabiduría se conjugan en un solo acto. A través de estos ejemplos, podemos entender por qué el Tíbet guarda secretos que fascinan y maravillan. Desde sus costumbres matrimoniales inusuales hasta sus templos que parecen tocar el cielo, la región desafía nuestra concepción de supervivencia, espiritualidad y resistencia. Nos invita a reflexionar sobre la fuerza del espíritu humano frente a las adversidades, sobre cómo la fe puede elevarse por encima de las dificultades y cómo la naturaleza puede convertirse en una aliada en la búsqueda de lo sagrado. Y qué hecho, de todos estos misterios y maravillas, resulta ser el más. Agradecemos sinceramente que nos hayas acompañado en esta ocasión y te expresamos nuestro más profundo agradecimiento por dedicar tu tiempo a ver nuestro contenido. Esperamos que la información y las ideas compartidas hayan sido de tu interés y utilidad. Con la esperanza de volver a encontrarnos pronto, te invitamos a estar atento a nuestras próximas publicaciones,
donde continuaremos ofreciendo material enriquecedor y de calidad. Hasta entonces, te enviamos un cordial saludo y nuestros mejores deseos para que tengas un día lleno de éxito y alegría. Nos reencontraremos en el siguiente vídeo, con nuevas historias, ideas y reflexiones que seguramente serán de tu agrado.